Hola, ¿qué tal? Son bienvenidos una vez más a una clase de criminología en acción. Eh, Les recuerdo, mi nombre es Adán Herrera, director general del Centro de Capacitación Online de Criminología en Acción, presidente y creador del movimiento y página de Criminología en Acción. Estamos en todas las redes sociales y plataformas como Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, y también nos encontramos grabando en muchos otros contenidos. Son bienvenidos a esta clase de antecedentes o historia de la criminología. Es parte de lo que es nuestro seminario de criminología en acción de criminología. Empezaremos a grabar sobre los antecedentes y un poco de lo más remoto de la génesis de las conductas delictivas o conductas antisociales. Será una serie de varios capítulos, ya que este seminario consta de un año de duración con 12 módulos. Vamos a dar por iniciada esta presentación. Ya estamos grabando. Para aquellas personas que no pudieron estar en clase por cuestiones personales, por diferentes cuestiones, pues se dejan grabadas estas eh, pláticas, estas conferencias para que tengamos la oportunidad posteriormente de poderlas consultar y poder estudiar. En cierta manera es una metodología que le llaman método sincrónico y asincrónico, ya que las personas que no tienen la oportunidad de ver estas clases en vivo, pues las realizan en línea y se va acomodando a sus tiempos laborales. Tenemos contenido de todo. Hay algunos contenidos de cursos, talleres, seminarios, ponencias, eh, también talleres referente a ciencias criminológicas y ciencias criminalísticas. También en cuestiones de ciencias penales. Vamos a dar por inicio el episodio 1 de antecedentes de seminario de criminología. Vamos a estar hablando un poco de lo más remoto y la génesis de la aparición de conductas antisociales delictivas desde una postura científica, no tanto ni filosófica ni teológica. Vamos a dar por iniciado el tema de hoy. Es el primer capítulo y para algunos pues es una clase más de el seminario de criminología. El objetivo de esta clase es conocer parte de la génesis de la aparición de las conductas antisociales, delictivas y de la criminología, cómo se inició, cómo fue su desarrollo. Por eso debemos indagar en los primeros inicios o datos del fenómeno criminal en el mundo, encontrando un punto de partida para poder ilustrar y seguir la línea de investigación. A través del tiempo han salido autores, han salido corrientes filosóficas, han salido algunos postulados y hoy en día con la tecnología, el avance científico, etcétera, vamos encontrando muchas causas de la aparición de las conductas antisociales y del fenómeno delictivo en el mundo y en México. Ha ido avanzando esta cuestión y ha tenido un desarrollo. Por eso es importante empezar con este primer episodio de la génesis o los antecedentes y la historia de la criminología, partiendo desde un inicio en un punto de la línea del tiempo para nosotros ir enfocando y siguiendo esa línea del tiempo e ir entendiendo cada vez más la criminología de antaño, la criminología en su desarrollo y hoy en día la criminología contemporánea.
El propósito es conocer parte de la historia de la criminología para poder entender cómo se desarrolló en el tiempo. La criminología contemporánea ha ido perfeccionándose y profesionalizando en su contenido y en su práctica. El propósito de esta clase es encontrar la línea de partida de la criminología y poder ir realizando nuestra línea de tiempo y así poder comprender el fenómeno criminal en el mundo. Y pues nos vamos a ir a una cuestión científica en la cual vamos a analizar la aparición de los seres humanos por primera vez en la Tierra. Por eso les decía que vamos a manejarlo desde una postura científica, intelectual, sin caer o meternos en cuestiones teológicas, ni en cuestiones controversiales, ni de ninguna corriente de religiones tradicionales, ni ninguna cuestión filosófica. Queremos encontrar la línea de partida y el punto de partida en la aparición de conductas antisociales, cultura de las violencias y delictivas. Génesis, Biblia. Adán y Eva fueron los primeros hijos del Padre Celestial que vivieron en la tierra, vivían en el hermoso jardín de Edén, rodeados de todo tipo de plantas y árboles. Dios nuestro Padre Celestial y el Señor Jesucristo los visitaban y hablaban con ellos. Dios les permitió comer del fruto de todos los árboles, menos de uno. Aquí vemos la aparición de el sexo femenino y masculino por primera vez en la tierra. Aquí vemos que se dejan algunos principios, algunos valores a seguir, y uno de esos es la obediencia al Padre Celestial o al Creador. En esta cuestión se les había dicho que de todos los árboles comieran, pero menos de uno, del fruto prohibido. Pero en esa cuestión, Eva desobedece y es atraída por una bestia, la cual le llaman la víbora, y esta serpiente pues, hace que Eva coma del fruto prohibido de la manzana, y a su vez ella incita a Adán para que también coma del fruto prohibido. En esta cuestión desobedecen al Padre Celestial y sobre todo pues se ven desterrados del paraíso para irse a vivir a otro lado, a otros lugares más lejanos al jardín del Edén. Se queda custodiado por un ángel con una espada llameante de fuego. Aquí vemos cómo desde el inicio hay una figura de autoridad, hay una figura, el cual es el Padre Celestial, el cual pues impone o da unos principios o unas reglas a seguir en las cuales se ve violada la desobediencia y el castigo se ve reflejado porque salen del jardín del Edén desterrados del paraíso. Es impuesto un castigo por su desobediencia y se van a vagar y a buscar tierras lejanas y a empezar a comer de sus frutos, los cuales ellos van a cosechar, van a sembrar, van a buscar ganarse el pan de cada día con el sudor de su frente. En el jardín del Edén tenían todo, pero al ver ellos desobedecido al Creador, pues se vieron impuestos a un castigo que es el destierro del jardín del Edén, donde tenían todos los frutos, todo a su vez, y pues no había ningún tipo de sufrimiento ni de carencias. Aquí vemos cómo se ve reflejada esas reglas, esas preceptos a seguir, los cuales dictan qué es lo correcto y lo incorrecto. Vamos viendo cómo ellos, al dejarse guiar por su libre albedrío, al final del día es algo malo o visto para el Creador. Posteriormente, vemos cómo en esta cuestión hace alusión el primer homicidio en la humanidad y lo vamos a analizar de este punto de vista. Caín mató a Abel. Según el relato bíblico, Caín y su hermano Abel presentaron sus sacrificios a Dios en sus respectivos altares. Al verlos, Dios prefirió la ofrenda de Abel, las primicias y la grasa de sus ovejas, a la de Caín. Dones de los frutos del campo, Caín enloqueció de celos y mató a su hermano. Vamos analizando ese punto de partida en el cual se presentan defectos de carácter como la envidia, la ira, el resentimiento. Son factores endógenos los cuales incitan esa cuestión a arremeter con su hermano. El
la cuestión de Caín al ver que para el creador no era muy aceptable las ofrendas que él hacía, fue un preparante y un desencadenante para que surgiera o se desencadenara la ira y el resentimiento contra su hermano, el cual le priva de su libertad y hoy sabemos que está tipificado como un homicidio. Primer homicidio registrado y que tenemos que analizar en ese punto de partida. Son los primeros inicios que el hombre se ve inmiscuido en un acto de delincuente en el cual pues hay otra persona que pierde la vida en su momento. Posteriormente, a través de la misma Biblia y de la misma línea del tiempo, vemos cómo el pueblo de Israel era un pueblo muy desobediente a los principios y preceptos y leyes del Creador. Había muchas situaciones negativas que para él no eran tan vistas como buenas. Habían personajes muy famosos como Moisés, los cuales eran intermediarios del Creador para que se comunicara con las personas o con el pueblo. En esta ocasión, por tanta desobediencia, tantas cosas inicuas que le llaman o cosas inmundas que no eran vistas bien para el Creador y para llevar una armonía y una paz llevadera durante el pueblo, el Creador realiza a través de Moisés unas piedras, las cuales les llaman los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos son tal vez el parteaguas o la figura, como hoy en día lo conocemos, con un código penal o leyes y normas tipificadas en un código. Eh, Tienen otra perspectiva social, jurídica, etcétera, a las que vemos hoy en día, pero puede ser el inicio del estudio de esta cuestión de las ciencias jurídicas, ya que en este código se plasma un cierto comportamiento y principios a seguir, los cuales deben de ser eh, acatados y sobre todo llevados a la práctica con todo su extremismo que conllevaban. Pero aún así, el pueblo empieza a desobedecer y no es bueno para el creador que tantas personas lleguen a desobedecer su palabra y sobre todo esos seguidores, los cuales pues en su corazón tenían mucho resentimiento, mucho odio y sobre todo una extrema conmiseración por la situación en la cual estaban viviendo. Estas tablas fueron rotas por eh, que Moisés ve que el pueblo no entiende y cae en muchas cuestiones negativas vistas por el creador y rompe estas tablas. Posteriormente hace otras, las cuales se quedan como los 10 mandamientos. Y sobre esa línea empiezan a regir el comportamiento de la tribu del pueblo de Israel y empiezan a ser más libres y a llevar una vida en unidad, aunque el pueblo aún así tenía mucha incredulidad, mucha ignorancia y mucha apatía referentes a la adoración de su propio creador. Vemos los inicios y los eh, anales de cómo surgió esta formación, este contenido de los 10 mandamientos. Posteriormente, en la línea del tiempo, vamos a ir avanzando. En la época de Grecia, aquellos buenos pensadores, aquellos que se dedicaban a buscar una razón y una lógica de las cosas, surgen los sofistas, aquellos maestros o filósofos que vendían el conocimiento a cambio de unas monedas o cuestiones materiales con tal de enseñar todo lo que habían aprendido o tratar de ser sabios en muchas cuestiones y buscar la razón de todas las cosas. Posteriormente surgen los filósofos, que el filósofo es un docente, un maestro, una persona que le tiene amor a la sabiduría. Y sobre esa línea eh, vamos viendo cómo también hacen alusiones a las conductas delictivas, a las conductas
antisociales y da su punto de vista en esa cuestión, ¿no? Para darle solución y darle una respuesta. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia, decía Sócrates. Locos o por lo menos estultos deben considerarse todos los delincuentes, quienes no conocen el bien o carecen de libre albedrío. Para él los locos, las personas que delinquían eran personas eh, locos, los cuales no conocían el bien, carecían de una cuestión del pensamiento entre saber elegir entre el bien y el mal y pues se inclinaban hacia el mal. Era su postura y era una de las cuales eh, defendía sobre esta cuestión de la criminología, que en ese tiempo no estaba catalogada o todavía no existía ese término como tal. Sócrates 470-399 antes de Cristo, el famoso de los filósofos griegos ha llegado hasta nosotros a través de referencias, ya que no dejó nada escrito. Su influencia en la cultura ha sido enorme y la criminología no es la excepción. El centro de la ética socrática es el concepto de virtud, arete. La virtud es la disposición última y radical del hombre, aquello para lo cual ha nacido propiamente, y esta virtud es ciencia. El hombre malo lo es por ignorancia. El que no sigue el bien es porque no lo conoce. Por esto la virtud se puede enseñar ética intelectualista. Y lo necesario es que cada cual conozca su arete. Este es el sentido del imperativo socrático. Conócete a ti mismo. Por eso es un imperativo moral para que el hombre tome posesión de sí mismo, sea dueño de sí por el saber. Sócrates siente principalmente la preocupación del hombre, considera al hombre desde un punto de vista distinto, el de la interioridad, dice Sócrates, pon tu interioridad a la luz. Pues aquí vamos viendo cómo Sócrates en esta cuestión de la virtud socrática es el concepto de virtud aret. Entonces dice que el hombre malo es ignorante porque no conoce el bien, por eso transgrede la norma, transgrede la ley. No está viviendo sobre una base de la virtud del cual se incline por el bienestar común y por una cuestión de estar en comunidad con los demás. Por eso llega a delinquir. Y nos da una referencia que se conozcan las personas a sí mismas para que puedan entender y comprender a las demás personas. Platón, 427-347 antes de Cristo, fue un filósofo griego, seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. El nombre de Platón fue, al parecer, el apodo que le puso su profesor de gimnasia y que se traduce como aquel que tiene anchas espaldas. Según recoge Diógenes Laercio en vida de los filósofos ilustres, su nombre verdadero fue Aristócles. Siguió a este durante 20 años y se enfrentó abiertamente a los sofistas, Protágoras, Gorgias, teorías de las formas o de las ideas, alma, cuerpo. Su escrito La República, los diálogos de Fredo. Aquí vamos, sus ideas principales eran el alma y el cuerpo, ¿no? Entonces, también hace algunas aportaciones, algunas alusiones a esta cuestión de la delincuencia. Puede ser el antecedente de las corrientes sociológicas en criminología, ya que señala cómo el crimen es producto del medio ambiente y la miseria es un factor criminógeno, pues produce pillos y villanos y el oro es causa de muchos delitos, ya que la codicia es creada por la abundancia que consigue apoderarse del alma enloquecida por el deseo. Aquí hace una alusión de lo que se conocen como defectos de carácter. Da una explicación por qué las personas pueden llegar a delinquir y en esa cuestión una de las causas puede ser la miseria y otra puede ser la avaricia, el querer, la codicia y la avaricia, aquel deseo desencadenante por los bienes ajenos a costa de lo que sea y hasta a costa de perder su propia vida. Va señalando también que el crimen es producto del ambiente en una cuestión sociológica en la cual nos menciona que si no hubiera tanta miseria, pues no bajarían esos factores criminógenos y falta de desempleo, de falta de educación, de salud, etcétera, pues se va centrando en esos puntos específicos para poder aportar sobre esta línea de la criminología.
Describe en la República cómo un joven puede convertirse en criminal por la presión del medio, por las malas compañías y las orgías. Platón hace un libro llamado La República que hace alusión a este punto, que algunos jóvenes se pueden convertir por la presión del medio, por la presión del Estado, por todas aquellas cuestiones que el Estado impone y al final del día pues no beneficia a los jóvenes o a la población civil, sino busca sus intereses propios y es la del poder, la de la riqueza y la de la tiranía. Posteriormente, en la línea de tiempo, vamos siguiendo el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi es la primera gran compilación de leyes de la que se tiene registro y destacan por su especial severidad. Este código está tratado hacia el año 1750 a.C. Otras fuentes aluden a primeros registros del año 2430 a.C. por el soberano en Temena, pero podrían considerarse meros primeros intentos. Bueno, en este código de Hammurabi es un código en el cual imponen y recopilan leyes para que el pueblo esté de la mejor manera, conviviendo en un bienestar común y sobre todo en una paz y en una armonía constante. Estas leyes fueron impuestas en 1750 a.C., pero eran unas leyes muy estrictas y extremadamente violentas. El Código de Hammurabi contiene 282 leyes escritas por escribas en 12 tablas. A diferencia de leyes anteriores, en este código están escritas en acadio, el idioma diario en Babilonia, para que pudiera ser leído por cualquier persona alfabética. Regula la vida social y económica en todos sus aspectos, estableciendo un riguroso e implacable sistema penal basado por lo general en la conocida ley del talión, o lo que es lo mismo, ojo por ojo, diente por diente. Eran leyes muy estrictas, las cuales, pues esa cuestión del diente por diente era y lo vemos hoy en día, ¿no? Aquellas personas que no tienen temor a la norma y sobre todo, algunas veces, pues son personas que se inclinan más al paso al acto. Me la haces, te la hago, buscando venganza y buscar saciar esa sed y esa ira y ese resentimiento en contra de quien sea, no buscar quién la hizo, sino quién la pague, ¿no? Y sobre todo estas leyes eran muy estrictas y era un sistema penal en su tiempo y en su comunidad, las cuales se implementaron para poder regir y tener un control social hacia la población, y así es como surgen estas leyes escritas por escribas en 12 tablas. Llegamos al final de esta presentación. La dinámica es esta cuestión de poder nosotros, a través de este recuento de la historia de la criminología, tener un punto de partida en el cual nosotros podamos conocer los primeros antecedentes en esta cuestión de la criminología. Todos estos puntos que hemos visto son un parteaguas para formaciones de códigos penales, para formaciones de poder cómo gobernar los poderosos hacia el pueblo, muchas organizaciones las cuales se han regido por estos códigos a través del tiempo. Estos parteaguas y estos inicios que nos muestran estos puntos que vimos a tratar, eh, nos da una referencia de la antigüedad y de lo que buscamos en referencia a la antigüedad de la criminología. Posteriormente pasaremos a la Edad Media, en donde vamos a ver algunos puntos, algunas pseudociencias, las cuales también trataron de dar una respuesta al fenómeno criminal. Y el analizar ese tipo de historia, ese tipo de génesis, nos da una respuesta para nosotros poder seguir avanzando y sobre todo seguir en la línea del tiempo de la criminología. Muchas ocasiones en la penología estudiamos
las conductas positivas y negativas. Llega un punto en el que buscar una conducta muy positiva llegada al extremo puede convertirse en una conducta violenta. Y eso puede generar, en lugar de ocasionar un bien común, perjudicar y vulnerar el bienestar común de las personas y la paz y el orden en el cual nos encontremos o en cualquier comunidad en la que estemos nosotros trabajando o se lleve a cabo. Esto es muy extenso, es un tema buenísimo en antecedentes, historia de la criminología. Otra nada más resumimos y analizamos algunos puntos claves. Por eso les decía, no lo manejamos en ninguna cuestión teológica ni filosófica, es una cuestión científica en la cual encontramos esos antecedentes y esos inicios de lo que son bases criminológicas que en ese momento o en ese tiempo no se les conocía de esa manera. Pero tenemos esos inicios para a partir de ahí empezar nosotros a comenzar a investigar y seguir avanzando en el tiempo. En la próxima clase, el próximo episodio, vamos a hablar en esa cuestión de la Edad Media y ver algunos otros postulados, otras teorías y otros pensadores que opinan acerca de la criminología. Como vimos, hay una cierta variedad en las cuestiones de factores endógenos y exógenos, causas criminógenas, causas y causas, ¿no? Pero es agradable, este tema es buenísimo, espero que se hayan sentido bien, estén a gusto y estamos en contacto. Recuerden, prevención ante todo, somos Criminología en Acción, recuerden seguirnos en las redes sociales y en donde quiera que se encuentren. Saludos desde el Estado de México, mi nombre es Adán Herrera, licenciado en Criminología y director general del Centro de Capacitación Online de Criminología en Acción, presidente y creador de Grupo de Criminología en Acción. Que estén bien, saludos a todos, donde quiera que estén, nos vemos pronto y los que no pudieron estar en esta clase, pues pueden consultarla en cualquier momento, la subiremos al grupo de WhatsApp. Saludos y que estén bien y nos vemos hasta la próxima.